Muy bien, entonces aquí teníamos el tema de caída libre. Habíamos dicho que caída libre es el tipo de movimiento que experimentan los cuerpos cuando se dejan caer y experimentan una velocidad igual a 0 metros sobre segundo. Y en este caso el movimiento se da en un eje vertical. Por lo tanto, hablábamos de una altura y también hablábamos de lo que era una aceleración debido a la gravedad, que esta podía ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional o de 32 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés o en el SUEU, que es lo que aparece en el libro de Dickens. Muy bien, hacíamos la diferencia entre lo que era tiro vertical y caída libre, ¿verdad? Cuando hablábamos de tiro vertical, hablábamos de un lanzamiento hacia arriba, ¿sí? Cuando el lanzamiento se da hacia arriba, se habla de una gravedad negativa porque va en contra de lo que es el eje normal de la gravedad, que es hacia abajo. Y también una de las diferencias de tiro vertical es que cuando hablábamos de tiro vertical hacia arriba, hablábamos de una velocidad inicial diferente de cero. Y que también aquí en el tiro vertical se experimentaba algo que se llamaba altura máxima. Altura máxima debido a lo que era, pues, es de movimiento. Muy Profe, bien, dígame. que dicen varios que la acepten. Ya lo voy a aceptar, dígale. Ya lo voy a aceptar porque me tengo que salir de acá. Aquí hacíamos una relación entre las fórmulas de MRUA y las fórmulas de caída libre. Si ustedes se fijan, lo que cambia aquí es la posición, que en MRUA estaba descrita por la letra X, aquí cambia por la letra H en caída libre, y la aceleración, ¿sí? Cambia a un valor constante, que ya no va, deja de ser A en MRUA, para caída libre convertirse en una letra definida por la G. Esa G significa gravedad y es un valor constante. Ese valor es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esas serían entonces las fórmulas. Seguimos manejando las mismas 4 fórmulas, lo único que en lugar de escribir X, ahora hablábamos de un eje Y, porque se da en un eje vertical, y ahora ya no hablamos de una aceleración, sino que hablamos de una aceleración constante denotada por la letra G en caída libre. Muy bien. Aquí entonces vamos a iniciar y vamos a hacer los ejercicios. Vamos a aceptar a sus compañeros que están aquí. Vamos a ver si a veces están y a veces no me aparecen. Alison aquí está. María José, Stephanie. Qué montón. Traten de entrar a las 9 de la mañana, jóvenes. A las 9 de la mañana, por favor. Muy bien, entonces ya estamos listos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver unos ejercicios. El ejercicio que está en lo que es el canal de YouTube, jóvenes, es necesario que ustedes lo vean. Recordemos que en esta semana les toca subir todas las evidencias del cuaderno que tiene un valor de 10 puntos. Entonces, todos esos ejercicios tienen que estar hechos en el cuaderno. Vamos a hacer el primer ejercicio y para eso voy a necesitar que copiemos en el cuaderno, por favor. Entonces, escriban ahí. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio dice, se deja caer un ladrillo. Vamos copiando. Se deja caer un ladrillo con una rapidez de 0. Se deja caer un ladrillo con una rapidez de 0. Desde una azotea de un edificio. Desde una azotea de un edificio. Muy bien. ¿Todos vamos ahí? Hola. Sí, profe, sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces escriban, punto y seguido. El tabique choca
contra el suelo, el tabique choca contra el suelo en 2.5 segundos. En 2.5 segundos. Muy bien. Punto y seguido. Se puede despreciar la resistencia del aire. Se puede despreciar la resistencia del aire. La primera pregunta. ¿Desde qué altura se deja caer el ladrillo? ¿Desde qué altura se deja caer el ladrillo? Esa es la pregunta. ¿Desde qué altura se deja caer el ladrillo? Miren, y ahí les estoy haciendo un pequeño diagramita. Y la segunda me dicen, ¿qué magnitud tiene la velocidad? ¿Qué magnitud tiene la velocidad? ¿Qué magnitud tiene la velocidad justo antes de llegar al suelo? ¿Qué magnitud tiene la velocidad justo antes de llegar al suelo? Muy bien, y le vamos a preguntar a sus compañeros cuáles son los datos. ¿Cuáles son los datos para este ejercicio? El tiempo. El tiempo, ¿verdad? Muy bien, nos dan un tiempo y ese tiempo es de 2.5 segundos. Muy bien, ¿qué más nos dan? ¿Qué más nos dan? Rapidez. La rapidez. Vamos a ver qué opinan los demás. No nos dan la rapidez, pero nos dan la rapidez inicial, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad inicial es de 0, por lo tanto, este movimiento va a ser en caída libre. Muy bien. ¿Qué más nos dan? Nos dan el valor de la gravedad. Que la gravedad va a ser de positivo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué va a ser? Apáguenme el micrófono por ahí, jóvenes. ¿Por qué va a ser de positivo? Porque el ladrillo es arrojado desde la parte de arriba de un edificio hacia abajo. Entonces, cuando el movimiento va hacia abajo, según el curso normal de la gravedad, esa gravedad va a ser positiva. Cuando es lanzada hacia arriba, ahí la gravedad va a ser negativa. Muy bien. Y hablábamos de las fórmulas. ¿Qué fórmula creen ustedes que vamos a utilizar para saber desde qué altura se deja caer el ladrillo? Si a mí me preguntan desde qué altura se deja caer el ladrillo y me dicen que ese ladrillo fue lanzado desde la azotea de un edificio, yo puedo decir que la altura a la que se dejó caer el ladrillo va a ser la misma altura del edificio, ¿verdad? A veces la vamos a encontrar como cuál es la altura del edificio o desde qué altura se deja caer el ladrillo o el objeto o el cuerpo en cuestión que esté describiendo el ejercicio. Entonces, cuando me dicen desde qué altura se deja caer el ladrillo, a mí me están preguntando por la altura del edificio. ¿Qué fórmula voy a utilizar para encontrar esa altura? Altura es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Excelente. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los datos y me va a quedar 1/2 de la gravedad, que es 9.8. No voy a colocar las unidades por cuestión de espacio, por el tiempo, que es de 2.5 segundos, ¿verdad? Elevado al cuadrado.
Entonces, la altura va a ser el resultado de todo eso. ¿Por qué utilizo 2.5 segundos? Porque me dicen que el tabique choca contra el suelo en ese tiempo. Si, por ejemplo, me dijera que el tabique choca contra una ventana en ese tiempo que se encuentra a 2 metros de altura del suelo, entonces aplicaríamos otro tiempo, ¿verdad? Tendríamos que encontrar el tiempo con el que choca el suelo. Pero como en este caso nos dan el tiempo con el que toca el suelo, que es la parte de abajo, entonces ahí sí podemos hablar de una altura total. ¿Cuánto les da el ejercicio? Un medio de 9.8 por 2.5 elevado al cuadrado. 30.6. 30.6. ¿Alguien más le dio ese resultado? Sí. Sí, ¿verdad? El resultado es de 30.6. Aquí tenemos este segundo, como está al cuadrado, se va a cancelar con el segundo al cuadrado de lo que es la gravedad del 9.8. Entonces, segundos se van a cancelar con los segundos de la gravedad y lo que me va a quedar es la unidad de metro. Entonces, la altura de ese edificio es de 30.6 metros. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda con respecto a ese ejercicio? Profe, las fórmulas de queda libre son las mismas que las de MRUA, solo que cambiamos Altura, altura. ajá, X por altura. Sí. Y aceleración por gravedad. Sí, eso. Bueno, vamos entonces ahora con la opción B. ¿Qué me pregunta la opción B? La velocidad. La velocidad justo antes de llegar al suelo. Muy bien, me preguntan por la velocidad justo antes de llegar al suelo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad al llegar al suelo? Final, velocidad final. Ajá, la velocidad final. ¿Y cuál es el valor de la velocidad final al llegar al suelo? 0. 0, exacto, es de 0, Yair. Entonces, por eso, cuando a mí me digan cuál es la velocidad al llegar al suelo, tenemos que analizar el ejercicio, porque aquí nos dice cuál es la velocidad justo antes de caer al suelo. ¿Qué velocidad vamos a encontrar ahí? La velocidad final. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a borrar aquí un poquito para poder hacerlo. Muy bien. Y entonces vamos a utilizar la fórmula de velocidad final. ¿Qué fórmula vamos a aplicar para encontrar el resultado? Velocidad final, gravedad por tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad inicial aquí nosotros la cancelamos porque recuerden de que velocidad final va a ser igual a 0. Entonces aquí yo lo que puedo decir es de un solo, la cancelo, pero lo vamos a hacer por partes. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración, que sería gravedad, por el tiempo. Velocidad inicial, como es caída libre, va a ser 0. Entonces va a quedar velocidad final, va a ser igual a la gravedad, que va a ser positiva, que va a ser de 9.8, por el tiempo, que va a ser de 2.5. Velocidad final entonces va a ser igual a 9.8 por 2.5. 24.5. 24.5, muy bien, 24.5 metros sobre segundo. Ese sería el resultado final. Muy bien, vamos a ver, ¿alguien no le entendió a esta parte? Ese sería nuestro resultado final. La velocidad final, que sería de 24.5, y nuestra altura del edificio, que nos quedó como 30.6 metros. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos entonces a seguir con el siguiente ejercicio. Vamos entonces con mi ejercicio número 2. Vamos a escribir ahí el siguiente ejercicio, por favor. Copiemos.
El ejercicio número 2. Vamos a ver, dice, escriban, ¿con qué velocidad hacia arriba, es lanzada una piedra? ¿Con qué velocidad hacia arriba es lanzada una piedra para alcanzar? ¿Con qué velocidad hacia arriba es lanzada una piedra para alcanzar 873.036 metros, .036 metros, .036 metros? ¿Con qué velocidad es lanzado hacia arriba una piedra para alcanzar 873.036 metros de altura? Abran una segunda pregunta. Inciso B. ¿En qué tiempo la piedra alcanzará su altura máxima? ¿En qué tiempo la piedra alcanzará su altura máxima? Y les pregunto, ¿qué tipo de movimiento estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de caída libre o estamos hablando de tiro vertical? Tiro vertical. Tiro vertical, ¿verdad? ¿Por qué es tiro vertical? ¿Por qué es tiro vertical? Porque nos dice que Porque posee una fuerza que viene para arriba. Ajá, muy bien, porque es lanzado por una velocidad inicial, por lo tanto, se dio un empuje que produjo una velocidad que va a ser diferente de cero. Entonces, ahí nosotros hablamos de tiro vertical. Entonces, me dicen que aquí está alguien que lanzó, lo voy a dibujar, me va a costar porque no tengo mi lapicito, lanza una piedra hacia arriba, esa piedra va a alcanzar su altura máxima y luego va a descender. Muy bien, entonces, vamos a escribir los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? ¿Qué datos me da el ejercicio? La altura. Altura, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar de una altura que fue de 873.036 metros. Muy bien. ¿Qué más me dan? gravedad Me dan una gravedad. ¿Cuál va a ser el valor de esa gravedad? Negativa. Negativa. ¿Por qué es negativa? Porque aquí es lanzado hacia arriba, va en contra del curso normal de la aceleración del campo magnético de la Tierra, que es hacia abajo, y entonces, por lo tanto, aquí hablamos de negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Nos dicen que es tiro vertical. ¿Por qué me está preguntando el ejercicio? ¿Con qué velocidad hacia arriba es lanzada? ¿Será velocidad final o será velocidad inicial? velocidad inicial. Sería velocidad inicial, ¿verdad? Por esta velocidad es la que me están preguntando. La velocidad de lanzamiento, a esa se le llama velocidad inicial. Muy bien. Entonces, velocidad inicial es por la que me están preguntando. Luego tenemos el siguiente que nos dice en qué tiempo la piedra alcanzará su altura máxima. Ahí me están pidiendo entonces el tiempo que lo podemos manejar como tiempo de subida. Muy bien, ¿qué va a pasar en la parte de arriba de ese lanzamiento? ¿Qué va a pasar con la velocidad en ese punto donde la piedra alcanza el punto máximo o la altura máxima y vuelve a caer? Va a llegar a cero. La velocidad final en ese momento va a ser de 0. Muy bien. Y aquí en ese punto nosotros vamos a hablar de algo que se llama altura máxima.
¿sí? Altura máxima. Muy bien, vamos entonces a desarrollar el ejercicio. Vamos a ver ideas para resolverlo. Vamos a ver, ideas para resolverlo. Sacar tiempo primero. Sacar tiempo. ¿Qué opinan los demás? Velocidad. Sí, Velocidad. Muy bien, bueno, vamos entonces, realmente tendríamos que verificar todas las fórmulas y vamos a escribir la primera. La primera sería altura es igual a un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? La segunda, ¿cómo sería? Sería velocidad final, siguiendo el mismo orden de las fórmulas de MRUA, sería velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Aquí teníamos más velocidad inicial por el tiempo porque recuerden que aquí sí hay una velocidad inicial. Luego sería velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Muy bien. Y me está pidiendo el ejercicio con qué velocidad hacia arriba. Me están pidiendo la velocidad inicial en el primer ejercicio y luego me están pidiendo el tiempo. Les pregunto, ¿podemos aplicar cuál de esas fórmulas para encontrar la velocidad inicial? Profe, no se puede la primera despejando a Para encontrar el tiempo. ¿sí? Sí, para encontrar el tiempo podemos aplicar esta fórmula. Esa es la que vamos a aplicar. Ahora, les pregunto, ya su compañera dijo cuál podríamos encontrar para despejarla, para encontrar el tiempo, que es la opción 2, pero la opción 1 que me pide encontrar la velocidad con la que es lanzada la piedra, que sería velocidad inicial, ¿cuál de las fórmulas puedo utilizar? La segunda. La segunda, ¿verdad? Pero esa sería dependiente del tiempo. Y entonces, si nosotros sacamos mal el tiempo, es muy probable también que esta opción también nos salga mal. Entonces, considero que es mejor hacerla con aquella fórmula en donde no nos comprometa ningún otro dato. ¿Cuál sería ese dato, esa fórmula que podemos aplicar? La última. La última, ¿verdad? Muy bien, podemos aplicar la última. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a aplicar la última. Vamos a aplicar la última acá y vamos a ver cómo lo colocamos, porque aquí, bueno, ya tenemos esa parte explicadita. Voy a ir borrando por acá por cuestión del espacio. Muy bien, la última. ¿Cómo es la última? Vamos a ver quién me la dicta. Velocidad. Velocidad inicial al cuadrado. Ajá. Más gravedad por altura. Más 2 veces la gravedad por la altura. Sí. Recordemos que nosotros aquí queremos velocidad inicial. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a despejar. Todo ese término que dice más 2 veces gravedad por altura, está sumando, va a pasar a Restar. a restar y me va a quedar velocidad final al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. Pero yo no quiero velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Poner el radical. Vamos a colocar el radical, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a colocar el radical y vamos a sacar entonces los valores. Vamos a ver. Velocidad final. ¿Qué dijimos que pasaba en la velocidad final? Se convertía a 0. Se convertía a 0 porque alcanzaba la altura máxima, ¿verdad? Entonces, miren, lo podemos cancelar de un solo. Lo cancelamos. Me va a quedar entonces la raíz de negativo 2 por la gravedad, que en este caso sería negativa, menos 9.8 por la altura que ya tenemos, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí un poco a grosso modo por la cuestión del espacio. Por la cuestión del espacio, entonces ustedes ahí lo van escribiendo. 9.8 por la altura que tenemos que es 873
0.036. Esos serían los datos. Eso sería igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, que nosotros aquí la podemos cancelar con el radical. Si metemos todos estos datos en la calculadora, me va a quedar negativo 2 por negativo 9.8 por la altura, que es 873.036, me da un total de 17.111.5. ¿Estamos? Sí. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, esos 17.111.5 nos van a quedar en término. Recordemos que aquí tenemos el metro que se va a multiplicar por los metros de la altura y me va a quedar en términos de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y todo eso lo vamos a elevar a la raíz, que sería 17.111.5 metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué va a pasar con esos cuadrados? Pues se van a ir, ¿verdad? Todo eso va a ser igual a la velocidad. Metro cuadrado se va a cancelar con el radical, igual al segundo al cuadrado con el radical, y por eso me quedan las unidades en metros sobre segundo. Si yo ingreso todos esos datos en la calculadora, ¿cuánta es la velocidad que me queda? 130.8. 130.8. Metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor de lo que es mi velocidad inicial. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ideas tenemos para resolver el tiempo. ¿Cuál era la fórmula que decía su compañera que podíamos aplicar para la cuestión del tiempo? La primera. La primera. Ajá, y la primera era altura. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacemos ahí para resolver el ejercicio? Despejamos a tiempo. Despejamos a tiempo. Hagan el despeje. ¿Cómo nos quedaría el despeje? 2 veces altura. Igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Y luego la gravedad pasaría a dividir. Ajá, muy bien. Y me quedaría en términos de t a la 2, ¿verdad? Y ese t a la 2 le voy a sacar la raíz para eliminar ese cuadrado. Vamos entonces ahora a su... Dígame. Aquí en esta fórmula, entonces, sustituimos la velocidad inicial por el tiempo. ¿Dónde? Es que en la fórmula, luego de tiempo al cuadrado, está más velocidad inicial al tiempo. Solo lo sustituimos o... No, es que mire, recordemos que aquí nosotros estamos hablando, vamos a encontrar el tiempo y el tiempo de subida va a ser igual al mismo tiempo de bajada y nosotros estamos considerando acá que la velocidad final va a tender a 0. Y aquí para determinar la altura, o mejor dicho, utilizando esta fórmula de la altura para encontrar tiempo, no tenemos necesidad de ingresar ese dato. No hay necesidad. No hay necesidad de ingresar ese dato para poder encontrar el valor del tiempo. También usted puede utilizar velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, y ahí sí estaríamos hablando de la velocidad inicial como tal y podríamos despejarlo, pero para esta fórmula no hay necesidad de hacer
ese paso, porque estamos hablando del tiempo de subida. Y entonces estamos suponiendo que en esta parte de acá, ahí se me borró, que en esta parte de acá, nosotros estamos hablando de una velocidad final igual a 0 y estamos tomando como referencia lo que es la altura. Entonces, no hay necesidad ahí. Vamos entonces a resolverlo. Vamos a sustituir y me va a quedar 2 por gravedad, perdón, por altura, que serían los 873.0336, perdón, 036, entre la gravedad, que aquí, ¿cómo sería el valor de la gravedad? Negativa. Negativa, ¿verdad? Pero también en esta parte no tenemos necesidad de colocarlo. No tenemos necesidad de colocarlo porque lo que nos interesa saber es simplemente el tiempo. Entonces solamente ubicamos el 9.8 y sacamos el resultado. Ayúdenme por favor a sacar el resultado de ese ejercicio. ¿Cuánto les va a dar al final? Aquí no importa si lo ponemos positivo o negativo. En cuanto al tiempo, no, porque no nos va a dar un tiempo que sea negativo. Ah, ok. A mí me da 178.17. Recuerde la raíz. Recuerde ahí la raíz. 13.3. Ajá. ¿Cuánto les da? 13.3. 13.3, exacto. Este es el resultado, 13.3. Entonces usted ahí lo coloca. Lo colocamos entonces para ver cuál es el resultado. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar el resultado final, que sería de 13.3 segundos. No me da el espacio ahí, pero el resultado es de 13.3 segundos. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Dígame. Vos primero, Andrea. Profe, a Raúl se Wi-Fi y pues se salía de la clase. No puede meter de nuevo. Raúl. Ahorita Sí. vamos a ver cómo lo ingresamos. Muy bien, entonces ¿no hay preguntas? Profe. Tengo una pregunta. Ajá, dígame. Porque ahí usted usa la primera fórmula, que es h es igual a un medio de g por t cuadrado más velocidad inicial por tiempo. ¿Por qué no usó el velocidad inicial por tiempo? Porque, o sea, eso siempre sigue ahí porque tenemos una velocidad inicial que no es igual a 0. Y según lo que yo sé, eso se cancela cuando esa es igual a 0. Bueno, porque era lo que habíamos hablado. Estamos hablando de la altura máxima y cuando nosotros hablamos de la altura máxima, nosotros obviamos algunas cosas, como por ejemplo, vamos a igualar porque lo que a nosotros nos interesa es el tiempo. Entonces nosotros ahí no le colocamos, tendríamos que aplicar, por ejemplo, otra fórmula como la cuadrática para poder resolverlo y entonces idealizamos el ejercicio. Porque lo que nos interesa es el tiempo de subida y recordemos que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Entonces, estaríamos hablando que el tiempo que tarda en subir va a ser el mismo como que tuviera la piedra desde la parte de arriba de la altura máxima y la dejara caer. Entonces, es el mismo. Por lo tanto, ahí no se necesita. No sé si le queda claro o quiere que le explique un poquito más a fondo para sacarle de la duda. No, así está bien. Sí, es que, como les dije, una de las cosas que tendríamos que manejar es que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. O sea, si yo lanzo algo, no se mira. A ver aquí. Si yo lanzo algo hacia arriba, ese tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Entonces, no puedo idealizar el ejercicio y decir que vamos a obviar lo que es la velocidad inicial para este caso, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio.
Vamos a ver. Vamos a hacernos el siguiente ejercicio, que es el siguiente. Muy bien. Este es bueno. Este se los escribí. Vamos a ver si alguien nos ayuda a leerlo. Lo leo, profe. Sí, léalo. Dice, imagine que está en la azotea del edificio de física, 46 metros sobre el suelo. Su profesor, que tiene una altura de 1,8 metros, camina junto al edificio a 1,2 metros sobre segundo, constante. Si deja caer un huevo sobre su cabeza, ¿dónde deberá estar el profesor cuando usted suelte el huevo? Suponga caída libre. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué ideas me dan para resolver el ejercicio? ¿Qué datos me da el ejercicio? Altura. Me dan una altura, ¿verdad? ¿De cuánto va a ser esa altura? La altura del edificio es de 46 metros, pero el profesor de física, que sería yo mido menos, pero vamos a idealizar que este soy yo, mide 1,80. Entonces, para sacar una altura total, ¿qué voy a hacer ahí yo? Se los enseñé la vez pasada. Vamos a restar, ¿verdad? Vamos a hacer un diferencial de las alturas. Y entonces yo voy a decir, delta H va a ser igual a lo que es la altura de mayor valor, que sería 46, menos la altura de menor valor, que sería 1,8, o altura inicial menos altura final. Delta H entonces sería igual acá. Eso es lo primero que tenemos que sacar. Sáquenme el resultado, por favor, de 46 menos 1,8. ¿46 menos 1,8? 44.2. 44.2. Ese es el primer dato, porque recordemos de que vamos a suponer que usted me quiere lanzar un huevo a mí, vaya, ¿sí? Y entonces usted tiene que calcular cuál va a ser la posición y también nos pide el ejercicio dónde debe estar el profesor cuando usted suelte el huevo para que le caiga encima, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, si me preguntan dónde debe estar, ¿por qué me están preguntando? ¿Dónde debe de estar? ¿Por qué variable me están preguntando por la posición, verdad? Muy bien, me están pidiendo la posición. ¿Y cuál va a ser esa posición? Es este estrecho que tenemos acá, miren. Esa va a ser la posición. Entre ese espacio en el que el profesor está enfrente o a unos pocos metros del edificio, el estudiante está acá y el estudiante está calculando en qué momento o en qué posición debe de estar el profesor para que el huevo que él va a lanzar le caiga encima. Muy bien. Para encontrar, recordemos que nos dan una mezcla, porque me dicen que el profesor va a una velocidad de ¿cuánto? 1,2 metros sobre segundo. 1,2 metros sobre segundo. ¿Qué movimiento nosotros podríamos observar en lo que es el profesor? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Qué tipo de movimiento se nos da en el profesor? ¿Qué movimiento describe el profesor? Empieza con M. MRU. MRU, muy bien. Describe un MRU, porque él no va con una aceleración, pero me dicen que lleva una velocidad de 1,2 metros. Entonces, si yo tengo que lo que yo necesito es distancia o desplazamiento en MRU, yo ya sé que voy a necesitar la fórmula al final de velocidad es igual a distancia entre
tiempo para saber cuál debe de ser la posición del profesor. Pero aparte del tiempo, ¿qué otra cosa necesito saber para encontrar la posición? Vamos a ver. ¿Qué debo de saber? ¿No les parece que para que el huevo que esta persona quiere lanzar caiga encima del profesor, tiene que haber un tiempo en común? Miren, el tiempo en el que cae debe de coincidir con el tiempo del profesor. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. El tiempo que se tarda el huevo en ser arrojado debe ser el mismo tiempo en el que se mueva o que se tarde el profesor en recorrer esa distancia. Entonces, lo primero que yo voy a encontrar es el tiempo que se va a tardar en caer el huevo del edificio. Muy bien, ideas para resolver el problema de lo que es la caída de ese huevo de ese edificio. ¿Qué fórmula puedo aplicar? La primera. La primera, ¿verdad? ¿Y qué me dice la primera? Altura igual a 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. ¿Pero qué pasaba con la altura? Ya lo habíamos hecho al inicio. ¿Qué pasaba con la altura? Había un diferencial de altura, ¿verdad? Porque era la altura del profesor y la altura del edificio. Entonces hablábamos de un delta de altura igual a ¿cuánto? 44.2. 44.2. Muy bien. Eso era mi delta. 44.2 metros. Entonces, tengo que considerar eso para encontrar el tiempo. Vamos a despejarlo. Le vamos a decir a alguien que me ayude a despejar el ejercicio. ¿Cómo me va a quedar despejada esa fórmula? ¿Vamos, jóvenes? ¿Me escuchan? Jóvenes. Profe. Sí. Vamos a verla. Háganme el despeje. Estoy calificando participación. ¿Por pasos o de un solo? De un solo, démelo. Ya ustedes ya tienen que saber cómo va a quedar. En radical queda dentro 2 por altura, 2 veces la altura entre gravedad igual a tiempo. Tiempo a la 2, ¿verdad? Entonces aquí, sí, como habíamos dicho, colocábamos el radical. Ahora vamos a sustituir 2 veces la altura. ¿Cuál era la altura? Lo vamos a cambiar por el diferencial de altura que se producía ahí, que era de 44.2. No le voy a escribir las unidades por la cuestión del espacio. La gravedad, como es caída libre, viene hacia abajo, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso va a ser igual al tiempo. Sáquenme entonces el resultado. 2 por 44.2 entre 9.8. La respuesta de eso. Le voy a pedir a Raúl que me dé el resultado final de ese ejercicio, del tiempo. Vamos a pedirle entonces a Nariva que me dé el resultado final de ese tiempo. A mí me dio 3. Muy bien. Ese es el resultado. 3 segundos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ideas entonces tenemos ahora, Anariva, para determinar?
ya sabemos el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el que va a caer ese huevo a esa altura de 1.8 que mide el profesor es de 3 segundos. ¿Qué vamos a hacer ahora para definir la posición en la que debe encontrarse el profesor para que le caiga encima ese huevo? Habíamos hablado que era MRU. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a ver, Juan, dígame qué fórmula voy a aplicar. No, es MRU. El profesor. La de distancia. Ajá, la de distancia. ¿Y cuál es la fórmula de la distancia? Tiempo por velocidad. Velocidad, para recordarles y desempolvarles, velocidad es igual a un diferencial entre la distancia y el tiempo. Por lo tanto, me va a quedar el tiempo, que era de 3 segundos, por la velocidad que lleva el profesor, que es de 1.2 metros sobre segundo. Esa va a ser igual a la distancia. ¿Y cuánto es 3 por 1.2? 3.6. Entonces va a experimentar o tiene que estar a una distancia de 3.6 metros. Si el profesor está a una distancia de 3.6 metros del lanzamiento del huevo en la parte de arriba de la azotea, significa que le va a caer encima y lo va a manchar. Y usted se va a reír del profesor porque le cayó encima el huevo. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? Pongo la pantalla, profe. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que No, haga solo yo? le tengo que tomar captura, profe. Ah, ahorita. No, recuerden que está quedando grabado. Ah, sí, 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 sí. Muy bien, muñecos. Entonces, ¿le entendieron ese ejercicio? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Está bonito. Sí. Entonces, usted ahí lo que tiene que hacer es analizar lo que nos piden el ejercicio. ¿No les quedó ninguna duda? ¿No? No. Muy No. bien. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacernos uno bonito. Muy bien, copiemos entonces ese ejercicio. Este es el último que nos hacemos para lo que es ya entrar en la cuestión del ejercicio ya de final. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo se lo voy a dictar y usted lo va escribiendo. Vamos. Pero necesito la participación de todos los demás porque solo escucho a Yair, a Nariva, a Levi, a Leslie, a Alexa, creo que también ha estado participando, pero los demás nada. Entonces, la idea es que participemos para ver si tienen alguna duda. Escriban, por favor, el siguiente ejercicio. Un motociclista que viaja, un motociclista que viaja al este, cruza una pequeña ciudad. Cruza una pequeña ciudad y acelera apenas pasa el letrero. Pasa el letrero que marca el límite. Que va después de cruzar una pequeña ciudad. Una ciudad y acelera apenas pasa un letrero. ¿Ya? ¿Qué marca el límite de la ciudad?
que marca el límite de la ciudad. Muy bien. Su aceleración es constante. Su aceleración es constante de 4.0 metros sobre segundo al cuadrado. De 4.0 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Profe, repita, por favor. Con una aceleración constante de 4.0 metros sobre segundo al cuadrado. Punto y seguido. Escuchen bien cómo se va dando la problemática aquí. En tiempo igual a 0, en tiempo igual a 0, en tiempo igual a 0, está a 5 metros, está a 5.0 metros al este del letrero, al este del letrero. Al este del letrero, coma, moviéndose con una velocidad, moviéndose con una velocidad de 15 metros sobre segundo, moviéndose con una velocidad de 15 metros sobre segundo. De 15 metros sobre segundo. Muy bien. Punto y seguido. Calcule su posición. Calcule su posición. Calcule su posición. Calcule su posición en un tiempo de 2 segundos. Calcule su posición en un tiempo de 2 segundos. Y la opción B, ¿dónde está el motociclista? ¿Dónde está el motociclista? ¿Dónde está el motociclista? Cuando su velocidad, ¿dónde está el motociclista? Cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo. Muy bien. Este es un repaso de MRUA, ¿verdad? Aquí no estamos con la cuestión de caída libre. ¿Qué ideas tienen para resolver el ejercicio? Primero vamos a colocar los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? Aceleración. Muy bien, nos dice que llevaba una aceleración, ¿verdad? ¿Y cuánto era esa aceleración? 4.0. 4.0, muy bien. ¿Qué más nos dan? Velocidad. Nos dan una velocidad.
¿Y esa velocidad es velocidad final o es velocidad inicial? Velocidad inicial. Es una velocidad inicial. ¿Y de cuánto es esa velocidad inicial? 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo, muy bien. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué otro dato nos dan? Leamos el ejercicio. Miren, ahí hay una Tiempo. parte que es bien importante porque me dice, nos dan un tiempo, ¿verdad? Tiempo es 0. Nos dan un tiempo de 0, pero ¿qué había recorrido en el tiempo de 0? Distancia. Ajá, ¿qué distancia había recorrido? 5.0 metros. Ajá, muy bien. ¿Y esa distancia qué vendría siendo entonces? X posición. El recorrido. Permítanme. Estábamos hablando de que en un tiempo 0, él ya había recorrido 5 metros. Ay, Dios. ¿A eso cómo se le llama? Posición. Inicial. Posición inicial. Muy bien. Posición inicial. Ay, no, me dio alergia. Posición inicial es igual a 5 metros. Salud, profe. Gracias. Entonces, hijos, ahí sí aparece una distancia inicial. Y esa distancia inicial fue de 5 metros. Luego nos preguntan por... Ay, ustedes me dieron alergia. Nos preguntan por lo que es una posición al cabo de un tiempo 2, ¿verdad? Y ese tiempo 2 es de ¿cuántos segundos? 2 segundos. De 2 segundos. Muy bien. ¿Qué idea proponen ustedes para encontrar la posición que me piden en un tiempo de 2 segundos? Me están preguntando por una posición a un tiempo de 2 segundos. ¿Qué ideas proponen para resolverlo? La fórmula número 3, que es velocidad final, es igual a velocidad. Velocidad final más velocidad inicial. La fórmula número 3. Ajá, podríamos hacer esa, pero recordemos que tendríamos que encontrar la velocidad final, y yo no sé si ustedes se acuerdan de esta fórmula, pero esta fórmula, la primera que nosotros habíamos visto en MRUA decía, X va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por un tiempo más X sub 0. ¿Se acordaron? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Donde va tiempo, vamos a colocar el tiempo en el que nosotros queremos encontrar esa posición, que sería un tiempo de 2 segundos, que es el tiempo en el que me están pidiendo encontrar cuál era el desplazamiento que llevaba ese cuerpo. X sub 0 es la distancia que ya había recorrido cuando se da un desplazamiento en un tiempo de 0 segundos. Y lo demás solo lo sustituimos. Entonces me va a quedar X va a ser igual a 1/2 de la aceleración. Solo voy a colocar los datos, los números por la cuestión del tiempo. Aceleración es de 4, ¿verdad? Por un tiempo, que es tiempo 2, elevado al cuadrado, más la velocidad inicial, que era de ¿cuánto la velocidad inicial ahí? 15 metros sobre segundo. 15, muy bien, 15 metros sobre segundo por un tiempo. ¿Cuánto va a ser ese tiempo? 2. 2, muy bien. 2. Más el desplazamiento inicial que había sido de 5. De 5. Bueno, sáquenme el dato, por favor. ¿Cuánto va a ser la distancia? 43. 43. Muy bien. Sí. 43 metros. Esa va a ser la distancia o el desplazamiento. Ahora me pide el inciso B, ¿dónde está la moto cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo? ¿Qué idea tienen para resolverlo? La fórmula de velocidad final. Ajá, ¿cuál?
¿Cuál de Velocidad las dos? final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por el tiempo, pero el problema es que no sabemos el tiempo en el que tuvo es la velocidad de 25. Tendríamos que encontrar entonces ese tiempo. No la podemos aplicar. Sí la podríamos aplicar, pero nos complicaría mucho más la vida. Pero ¿qué fórmula es más sencilla para aplicarla? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración por la posición. Por la posición, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar dónde estaba cuando la velocidad era de 25, entonces aplicamos esa fórmula. Voy a buscar acá, ya lo tenemos. Y entonces vamos a aplicar la fórmula que nos dice su compañera que debemos aplicar y va a ser velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a despejar para el desplazamiento. Y entonces vamos a tener que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración va a ser igual al desplazamiento. Velocidad final. ¿Qué velocidad vamos a colocar ahí? ¿Los 25 o los 15? Los 15. En la velocidad final. Nos pregunta el ejercicio, ¿dónde está la motocicleta cuando su velocidad es de 25 Los metros? 25. Ahí vamos a colocar los 25 25. era, profe. Ahí es los 25 al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿De cuánto fue esa velocidad inicial? 15. Elevado al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿De cuánto fue la aceleración? De 4. ¿Por qué nunca, siempre coloco 4 y por qué nunca buscamos otra aceleración? ¿Por qué? Porque es constante. Porque es constante, ¿verdad? Porque en MRUA la aceleración es constante durante todo el trayecto. Sáquenme, por favor, cuál sería el desplazamiento. 25 al cuadrado, menos el cuadrado. Sería de 50 metros. 50 metros. ¿Creen ustedes que hay... ¿No creen que nos olvidamos de algo? ¿De qué nos olvidamos? Nos olvidamos de algo. De la posición inicial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí con la posición inicial? ¿Qué hacemos ahí con la posición inicial? La restamos. ¿Qué piensan los demás? Recuerden de que esos 5 metros ya los había pasado. Ya los había pasado en el tiempo de 0. Él ya había recorrido esa distancia, entonces no la vamos a restar. ¿Qué vamos a hacer? Sumarla. Se la vamos a sumar, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí lo voy a colocar más, no sé qué le pasó a esto. Vamos a ver aquí, más, no, bueno, no sé qué le pasó al programa. Aquí entonces usted le va a escribir más los 55, ¿verdad? Más los 5, perdón, que sería un total de 55. Sería un total de 55 metros. 55 metros. Esa era la posición en la que el motociclista ya tenía una velocidad de 25 metros sobre segundo. Muy bien, no sé si tienen preguntas. Profe, ya vamos a terminar porque no puedo, ¿Ya? no puedo ¿Ya?
Es porque no puedo dejar mi celular cargado y encendido al mismo tiempo. No, ya terminamos. Entonces, jóvenes, ¿para qué clase quieren más tiempo para estudiar? ¿Para química o para física? ¿Ve para biología? ¿De biología o física? Biología. ¿Quieren más tiempo para biología? Bueno, entonces les va a quedar la evaluacioncita de biología para el viernes y la evaluación de física para el jueves. Yo les voy a colocar 4 ejercicios estratégicos, no más, para que practiquen a la hora del ejercicio. ¿Estamos? Ok. Vaya pues. Profe, una pregunta. Diga. Sí. ¿Usted ya revisó nuestro video? No, hoy voy a revisar los videos. Y por eso les pido que si pueden... Sí, ya. Les pido que por favor me hagan lo siguiente. Me gustaría que me ayudaran con enviarme la cuestión del trabajo, porfa. Vaya, creo que no era bueno. Entonces sí, me gustaría que me hicieran ese favor, si pueden. Enviármelo de nuevo.